Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los próceres más desconocidos de la historia argentina, y contrariamente uno de los que muchos de nosotros conocemos su nombre y hemos visto al menos una imagen de él. Así que sin más introducción, yo soy el cacique y estoy a punto de contarles la historia del cacique Andresito. Me arreglaba para comer, soy hermano del paisano y del tehuelche también. Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando, era cuestión de salirse con los paisanos boleando. Para ponerlos en contexto acerca de la postura de los guaraníes en estas épocas, durante la colonia fueron de los principales y más grandes aliados de los españoles. Sin embargo, durante la independencia fueron los primeros también en darse vuelta y unirse a la causa independentista. Probablemente debido al resentimiento generado hacia la corona española por expulsar a los jesuitas unas décadas atrás, ya que estos eran principales benefactores de los guaraníes, y desde la expulsión de estos en 1767 la calidad de vida de este pueblo ya no había vuelto a ser la misma y vivían en completa decadencia. En mayo de 1813, iniciando el periodo más cruento de la Guerra de Independencia Argentina, el general José de San Martín decidió conformar un grupo élite integrado por guerreros guaraníes. El general había crecido entre ellos y conocía bien su buena calidad como guerreros. Se llevó a cabo un reclutamiento por varios de los poblados guaraníes de las provincias de Corrientes y Misiones, reclutando entre 5 y 10 de los mejores peleadores de cada una. Al final se conformó el regimiento incorporado por 283 guerreros guaraníes. Sin embargo, antes de incorporarse a la guerra, recibirían un periodo de instrucción en el que aprenderían a montar a caballo, utilizar armas de fuego y recibir órdenes por medio del toque de corneta. También se les enseñaría lo básico de la lengua española, pero no había tiempo de enseñarles a hablar de forma fluida, por lo que San Martín designó a uno de ellos, Pedro Antonio Areguati, lo nombró sargento y lo designó como intérprete durante la campaña. Estos acompañarían a San Martín en toda la campaña libertadora, luchando desde el Río de la Plata hasta Ecuador, logrando grandes proezas, y quedando luego bajo las órdenes de Simón Bolívar tras el retiro de San Martín. Sin embargo, los 300 guerreros que partieron a la campaña libertadora no fueron los únicos guaraníes en tomar las armas, y los que se quedaron se convirtieron en protagonistas de la defensa del territorio argentino bajo la conducción de Andrés Guaucurarí, más conocido como Andresito. Andresito, considerado por muchos como el máximo prócer de la provincia de Misiones, nació en Santo Tomé, actual provincia de Corrientes, en una fecha presumible que sería el 30 de noviembre de 1778, unos meses después que su vecino José de San Martín. Durante su infancia y adolescencia, Andresito recibió educación logrando un muy buen nivel de escritura y de lectura, además de aprender a ejecutar diversos instrumentos musicales. Se cree que el niño quería emprender una carrera musical. Sin embargo, este objetivo se truncaría con la llegada de su padre adoptivo, José Artigas, quien enseñaría sobre guerra y sobre política y lo iniciaría en una carrera militar. Con el paso de los años, Andresito fue escalando en la jerarquía mediante su propio mérito hasta llegar a ser comandante general de Misiones, un cargo equivalente al de gobernador. Esto lo convirtió en el líder indígena de mayor autoridad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Como gobernador, tomó como una de sus primeras misiones la de recuperar los pueblos que habían sido tomados por los paraguayos. Estos habían renegado del proyecto del país de San Martín y querían independizarse por su cuenta, aunque en el transcurso iniciaron una guerra interna para independizarse con la mayor cantidad de territorio posible. Andresito conformó una fuerza de unos 500 guerreros indígenas, aunque muy pocos de estos tenían armas de fuego y acero, y la mayoría estaban armados con sus armas tradicionales, porras y lanzas con la punta endurecida del fuego y arco y flecha. Sin embargo, Andresito compensó estas carencias instruyendo a sus combatientes en un modo de pelea que incorporaba tanto el combate de línea español con la guerra de guerrillas guaraní. Esto, sumado a su gran conocimiento del terreno, le permitió integrar una estructura de combate eficiente y muy versátil. Pronto recuperó los pueblos del Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Loreto y Corpus. Es a partir de aquí que Andresito demostró no solo ser un buen líder militar, sino también uno político, ejerciendo una conducción humanitaria, justa y socialmente revolucionaria, recordando y aplicando la máxima artiguista al pronunciar la primera reforma agraria de América. Según quedó escrito, sus palabras fueron las siguientes: aquellos que fueron los más infelices serán a partir de hoy los más privilegiados. Como parte de la reforma, abolió la servidumbre en todas sus formas y repartió las tierras a los que las habían perdido a manos de la conquista, el saqueo, la estafa o todo a la vez. También eliminó de su jurisdicción todos los símbolos, escudos y emblemas que pervivían de la colonización española y volvió a entrar en vigor los antiguos cabildos indígenas con sus simbologías.
Por medio de estos cabildos delegó a funcionarios y administró más eficientemente el territorio para la producción y comercialización de yerba mate, la fabricación de pólvora y hasta la instalación de hornos para fabricar puntas de lanza. Aunque hago énfasis en la producción de yerba mate ya que era en ese tiempo y lo es hasta hoy en día la principal fuente de ingresos de la provincia. Sin embargo, la paz no duraría mucho y en 1816, con los españoles ya expulsados, Portugal vio su oportunidad. La Banda Oriental, actual República del Uruguay y vecina del territorio misionero, fue invadida por 30.000 soldados portugueses portando el mejor armamento de la época. Estos también tenían el asesoramiento del otrora invasor inglés William Carl Beresford. Los portugueses de la corte de Río habían contratado militares experimentados ingleses para reorganizar su ejército y lanzar esta ofensiva masiva sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata. Según cuentan algunas fuentes de la época, la invasión estaba programada para más adelante, pero al ver las acciones llevadas a cabo por Artigas en Corrientes y por Andresito en Misiones, debieron adelantarla. Esto se debe a que la política artiguista implementada también por Andresito fueron por estas fechas la mayor experiencia democrática y popular de esta parte del mundo, y según los portugueses tenía riesgo de contagio. No olvidemos que por estas fechas las colonias portuguesas, más tarde el Gran Brasil, tenían toda su economía ligada al comercio de esclavos y la explotación de cañas de azúcar, para la cual también se usaba el trabajo esclavo, por lo que pensar en abolir la servidumbre era catastrófico para la economía. Andresito, quien a estas alturas ya contaba con 1000 soldados bien entrenados y abastecidos, marchó en varios pelotones hacia el río Uruguay por Itaquí. Pronto obtuvo sus primeros triunfos en San Juan Viejo y en Rincón de la Cruz, donde cayeron más de 300 portugueses sin que muriera un solo guaraní. A medida que liberaba pueblos, los guaraníes de la zona que escuchaban de la leyenda de Andresito iban a buscarlo para integrar su fuerza. Esta situación le permitió avanzar hasta la ciudad fortificada de São Borja y sitiarla el 21 de septiembre, con un ejército que ya se estimaba de 2.500 voluntarios. Sin embargo, aquí el líder indígena cometió su primer error, ya que en lugar de atacar de inmediato, decidió sitiar la zona y enviar espías adelantados para que le trajeran información táctica. Esto porque Andresito quería tomar rápidamente la ciudad atacando los sectores claves de la defensa portuguesa y evitar así dañar a la población. Sin embargo, sus espías jamás volvieron y esta situación dio a los enemigos el tiempo de rearmarse y recibir refuerzos con los que finalmente vencieron a Andresito y lo expulsaron. Esta situación permitió a los portugueses pasar a la ofensiva y en persecución de Andresito al mando del brigadier Francisco da Chagas, con el objetivo de eliminar su fuerza y tomarlo prisionero. Sin embargo, un primer intento el 19 de enero fue frustrado por Vicente Tirapare, un guerrero guaraní que, desobedeciendo a su gobernador, se hizo de un grupo de hombres y fue al choque con la fuerza enemiga, permitiéndole a Andresito escapar con el resto de los hombres. Andresito se retiró a la Cruz y luego hacia Yapeyú, recibiendo múltiples pérdidas en el camino. Los portugueses en su busca también arrasaron estos dos pueblos, además de destrozar Concepción, Santa María la Mayor, San Javier y Martínez, Apóstoles, San Carlos y San José. Cuenta la leyenda que a estas alturas, cuando todo parecía perdido y estando perdiendo ya muchos hombres, Andresito llamó a un consejo con sus lugartenientes para discutir acerca de una rendición, para evitar más bajas. Sin embargo, ninguno de los guerreros guaraníes se quiso rendir, y todos apoyaron a Andresito para que lanzara una contraofensiva y poder morir luchando. Fue esto lo que se hizo, y contrario a lo que todos habían imaginado, esta desesperada contraofensiva tomó completamente desprevenidos a los portugueses que creían estar buscando a un ejército derrotado, y así su línea fue destruida. Para mediados de año, este ejército de ya no más de 1000 hombres había logrado recuperar buena parte del territorio provincial, y se concentraron en Apóstoles, San Carlos y San José. El comodoro Chagas, viendo que estaba siendo indiscutiblemente derrotado con la avanzada de líneas, decidió optar por una estrategia diferente y se lanzó a un ataque relámpago contra las filas de Andresito con una caballería de 500 hombres. Sin embargo, Andresito, esperando una táctica así, ya había formado su contracaballería, la cual estaba reforzada en sus flancos con una caballería propia. Tras varias horas de combate, los portugueses se dispersaron y la victoria fue indiscutiblemente para Andresito, quien logró recuperar la ciudad de Apóstoles. Con esto, los portugueses fueron finalmente expulsados del territorio. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, háganmelo saber si quieren la segunda parte y lo que es más importante, pueden acceder al grupo de WhatsApp mediante el link que les dejo en la descripción para poder hablar directamente conmigo o dejarme material de interés. Además, si llego a los 1000 suscriptores voy a estar abriendo un segundo canal en el que voy a estar hablando sobre filosofía y espiritualidad de los antiguos guerreros indígenas, así que ayúdenme a llegar a esa meta. En fin, ambas partes iban a estar incluidas en un solo video, pero la primera se hizo muy larga, así que tuve que dividirlo en dos. Vuelvo y repito, háganme saber si quieren la segunda parte. Cuídense mucho.